es la Escuela Bancaria y Comercial, que hasta la fecha sigue en pie. Mi querido Rodo, te mando un fuerte abrazo, mi querida Vero, qué bueno que me ven, qué bueno que me acompañen, gracias. Cuando ésta se independiza del banco, Caso se convierte en uno de los fundadores de la Escuela Bancaria y Comercial en agosto de 1932. El destacado abogado impartió cursos orales en la escuela desde que ésta perteneciera al Banco de México en la materia de organización jurídica. De esta manera, Alfonso Caso continuó con su labor en la búsqueda de la consolidación de instituciones dedicadas a los estudios sociales. Su obra, como dije, pues el interés principal fue la arqueología. Empezó hacia 1926. En 1929, aparte de pequeños ensayos, ya había publicado Las Estelas Zapotecas en 1928, que lo llevaron directamente por la necesidad de alguna cronología a iniciar en el invierno de 1930. Las exploraciones en Monte Albán se iniciaron en ese mismo año, se continuaron estas por 20 temporadas, aunque Caso no estuvo presente en las últimas. Produjeron un material asombroso. 3 importantes volúmenes basados en esos trabajos son Urnas de Oaxaca en 1952, La Cerámica de Monte Albán en 1967 y El Tesoro de Monte Albán en 1969. El gran tema de Alfonso Caso fue el estudio de los códices y las inscripciones del México antiguo. Encontró la clave fundamental de la historia mixteca en un documento aparentemente de importancia secundaria que publicó en 1949 con el título de El Mapa de Teozacualco. Esa clave era sobre todo cronológica, ya que antes no había sido posible anclar las fechas de las dinastías mixtecas con fechas que pudieran traducirse al calendario cristiano. Por ello la necesidad para Caso de estudiar a fondo no solo los códices mixtecos y todos los demás del centro de México, sino de adentrarse en el espinoso problema de la sincronología indígena occidental. Este fue su segundo gran tema. En una célebre conferencia pronunciada ante la Sociedad Mexicana de Antropología el 19 de mayo de 1938, estableció una nueva correlación, rectificando las anteriormente propuestas entre el calendario azteca y el cristiano. Parte de sus esfuerzos en este campo aparecieron reunidos y puestos al día en el volumen Los calendarios prehispánicos que editó la Universidad Nacional de México. Desempeñó numerosos cargos en la administración pública, entre los que podemos mencionar los siguientes: jefe del Departamento de Arqueología del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, hoy Museo Nacional de Antropología, en 1930 a 1933. Director de esta institución de 1933 a 1934. Jefe de exploraciones en la zona arqueológica de Monte Albán de 1931 a 1943. Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1939 a 1944. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que dotó de la ley orgánica que actualmente la rige en 1944 a 45, como dijimos a la entrada del programa, y miembro fundador del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Recibió el Premio Nacional de Ciencias, como dijimos, en 1960. Los últimos 22 años de su vida los pasó como director del Instituto Nacional Indigenista. Es autor de 300 obras, entre las que destacan, aparte de las ya mencionadas, El Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito encontrado en los cimientos del Palacio Nacional en 1927, La religión de los aztecas en 1936, Las exploraciones de Monte Albán, 3 volúmenes, son 13 obras, es autor, ya dije, de estas 300 obras. Llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de la American Archaeological Society y perteneció a distintas sociedades científicas. Fue miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Washington, Honorary Fellow del Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Member de Honor de la Société des Americanistes de París, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Antropología de México, miembro de la American Anthropological Association, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Sociedad Científica Antonio Alzate de México. Bueno, dense cuenta nada más qué nivel. No sé, y con todo respeto para nuestras nuevas generaciones, yo no sé cuántos arqueólogos estén produciendo
por decirlo de alguna manera coloquial, en la Universidad Nacional Autónoma de México o algunas otras, pero me parece que muy pobre ha sido o muy precaria la actividad de descubrimiento de nuevos vestigios arqueológicos, a no ser que en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, se ha descubierto, después de que hicieron el basamento para una cancha de fútbol temporal, se descubrieron nuevos vestigios arqueológicos, pero me parece que no existe esta actividad ya por la falta de motivación para el trabajo de estos muchachos y sobre todo la remuneración. Yo creo que es correcto que a estas alturas veamos este trabajo sensacional de los 30, de los 40 hasta los 50, que fueron reconfortadas o vueltas a construir, reconstruidas esas ruinas, descubiertas en parte, y todos los días tendríamos que estar investigando en centros ceremoniales, en centros religiosos, en estas construcciones de Veracruz, de Oaxaca, de Tabasco, que tanto y tanto han honrado a nuestro país y que son atractivos turísticos, y que si México se quiere posicionar en el 2018 con nuestro proyecto México, que yo trabajo por México, yo no sé ustedes, pero podríamos hacer una iniciativa también en change.org para que es a través de la INBA, del Instituto Nacional de Historia y de Geografía también, que se pueda apoyar a los muchachos en esta inclinación. Pocos arqueólogos tenemos tan distinguidos como este hombre, Alfonso Caso. Dirigió la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, que había fundado antes con el nombre de Revista Mexicana de Estudios Históricos, y fue director fundador del Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Con esta me despido, mis queridos amigos, ya no los entretengo más, vamos a cumplir 20 minutos de haber trabajado. Me despido. Alfonso Caso escribió más de 300 obras, ya las dije, entre las más destacadas se encuentran El Teocalli de la Guerra Sagrada en 1927, La religión de los aztecas en 1936, Las exploraciones de Monte Albán, 13 obras maestras de arqueología mexicana en 1938, Calendario y escritura de las antiguas culturas de Monte Albán en 1947, El pueblo del sol en 1953, Los calendarios prehispánicos en 1967, El tesoro de Monte Albán en 1969, Reyes y reinos de la Mixteca, obra póstuma aparecida en 1977. Murió en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1970. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 7 de enero de 1974. Gracias, Leti, por verme en Facebook de Seguros. Les mando un abrazo muy fuerte. No me dejen de ver mañana en Personas y Bienes y Personas, en el entorno de la seguridad de México y el mundo, a todas nuestras personas que queremos, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañar. Les mando mis parabienes, lo mejor para ustedes. Pasen un lindo miércoles de rompe semana. Mañana ya nos vamos prácticamente a la última entrega del Chief, de la triada del Chief. Los saludó su amigo Armando Valencia, Chief. No me dejen de ver, pasen por favor por nuestras formas de consulta en familiamexico.org, lleva acento mexico.org, o chifarmando.com. Denos sus comentarios, mándenos su información, los temas que gusten ver, con mucho cariño lo vamos a hacer para ustedes. En el 2018 empezaremos los presidentes de México hasta el día de las elecciones, para que todos ustedes tengan tema, para que sepan qué pasó con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, con todos los que dieron lugar y origen a la política actual, pues hasta el presidente Enrique Peña Nieto. Intentaremos alcanzar este objetivo. Gracias por escuchar.